días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Qué gusto nos da saludarlos con una imagen además que nos llega desde Medellín, desde mi ciudad. Es el Parque Memorial Inflexión, ubicado en la Comuna 14, o sea, en el Poblado, en ese mismo lote donde antes estaba el edificio Mónaco, ese antiguo lugar de residencia del narcotraficante Pablo Escobar que se ha transformado. Pues este lugar fue construido con ese espíritu de honrar de verdad la memoria de las víctimas del narcoterrorismo. El parque, construido en un lote de 5.000 metros cuadrados, fue inaugurado en diciembre de 2019 y es un sitio muy visitado por turistas de todo el mundo. Muy buenos días para todos. Así, si es que se tiene que honrar la memoria de las víctimas. Mari, ¿usted ya ha ido al Parque de la Inflexión? Sí, señora. Sí, muy bonito además, tiene unas esculturas bueno. preciosas y de verdad a veces que se pone uno triste con cómo llaman al turismo en Medellín. Esa no es la forma, esta sí es la forma, honrando a quienes se tiene que honrar. Buenos Claro días. que sí, que se vaya reemplazando un poquito ese turismo que todavía existe. Es muy doloroso, es lamentable que se haga honor a una persona que es la responsable de tantos asesinatos en nuestro país. Acá lo que hacemos con este monumento es honrar a las víctimas, no a los victimarios. Pero estamos comenzando el día, Isa, hoy es martes y como siempre les queremos dar a nuestros televidentes noticias buenas de cosas que están pasando en nuestro país, a veces muy lejos. Esta nos llega desde Santa Marta. Vean estas imágenes de 50 tortugas marinas de carey que fueron liberadas en las playas del Batallón Córdoba. Estos ejemplares están en vía de extinción. Qué hermosura, gracias por esa acción de las autoridades ambientales y militares que fueron quienes realizaron la jornada de liberación en el mar. Claro, eso después de un proceso que les garantiza mayores niveles de supervivencia en su entorno natural. Unas tortuguitas que ahora tienen un dispositivo que permite verificar dónde se encuentran y generar datos de valor científico que puedan ayudar a su conservación. Nuestro proyecto se trata precisamente de eso, de tratar de protegerla, de darle más posibilidades de sobrevivencia. El Ejército Nacional continuará contribuyendo y articulando con las diferentes corporaciones, con las diferentes entidades para adelantar este tipo de proyectos. 5:32, a primera hora también le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera es la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, enlace clave en esa red que habría planeado el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Alias El Viejo, quien fue capturado en la vereda Brisas del Huejar en el municipio de Puerto Lleras luego de varios meses de seguimiento de interceptaciones, sería presentado en las próximas horas ante un juez para su judicialización. Según los investigadores, Pérez Marroquín sería el eslabón entre los determinadores del crimen y el grupo que ejecutó el atentado que ocurrió el pasado 7 de junio. La Fiscalía le va a imputar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y el porte ilegal de armas. Es hora de revisar lo que trae en portada el diario La República. Hoy una entrevista con Amelia Pérez, que actualmente es la directora de la SAE. Recordemos que ella estuvo en la terna para ser elegida fiscal y habla de todos esos bienes que han sido incautados a la mafia. Dice ella, la SAE tiene la inmobiliaria más grande de la región. Recordemos que estos bienes que son incautados terminan siendo arrendados o incluso vendidos justamente para reparación de víctimas. Además de eso, lo que está pasando en nuestro país en materia económica, muchos dicen, sí, se siente bien la economía, pero gran parte de eso es por cuenta de las remesas que están llegando por cuenta de las personas que viven por fuera del país y también por la bonanza cafetera. Hoy en Tribuna RCN, la entrevista que tuvimos con el precandidato presidencial Roy Barreras, que se medirá en marzo en el Frente Amplio, y un tema que le interesa a muchos ahorita que ya empiezan a planear vacaciones para fin de años, el precio del dólar, que ya lleva más de 8 semanas bajando.
5 de la mañana, 36 minutos. Es hora de revisar las noticias internacionales y esta es la más importante en este preciso momento, y es que avanza el huracán Melissa, que es de categoría 5, tiene unos vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que va a tocar tierra en las próximas horas en Jamaica. Allí se están preparando, pues hasta el momento ya es un fenómeno natural que ha dejado 7 muertos en el Caribe. Hablamos de 3 en Jamaica, 3 en Haití y 1 en República Dominicana, mientras allí también otra persona continúa desaparecida. Jamaica se prepara para recibir el impacto del huracán Melissa de categoría 5. Se esperan vientos destructivos en el ojo de Melissa a medida que toque tierra y avance por la isla, lo que podría causar daños totales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte de un fuerte impacto en el puerto de Kingston. El oleaje ya ha crecido. Destrucción de refugios, viviendas y edificios en la trayectoria del ojo, no solo a lo largo de la costa, sino también en zonas de terreno elevado en la parte central de la isla, a medida que el centro de Melissa avance por la isla durante el martes. Los ciudadanos que vienen tomando precauciones desde el fin de semana están resguardados, las calles están vacías. Y en Cuba, mientras que miles de ciudadanos que viven en la costa y la montaña fueron trasladados a refugios instalados alrededor de Santiago, las fuerzas militares están desplegadas. Y la Fiscalía de Quintana Roo en México informó que 14 colombianas víctimas de trata y prostitución fueron rescatadas en Benito Juárez y Playa del Carmen. Así fue como lo dieron a conocer autoridades en su cuenta de X, donde además indicaron que a estas víctimas las engañaron aquí en el país por una persona que les ofreció un trabajo con muy buena remuneración en Cancún y resultó siendo toda una farsa. El Ministerio del Interior del régimen venezolano, el ministro Diosdado Cabello, informó que 3 personas supuestamente vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos fueron detenidas. Me informan de 3 personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA y no tienen vergüenza. Entonces ellos llegan y borran de su teléfono, porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No, vale, esos teléfonos hablan. No, lo voy a mandar para la nube. ¿Qué dicen? En las nubes están ellos cuando piensan eso. Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela. Y en medio de la tensión que hay en el Caribe y el Pacífico por la ofensiva contra el narcotráfico, 2 bombarderos estratégicos estadounidenses sobrevolaron muy de cerca territorio venezolano en las últimas horas. De acuerdo con los registros del sitio especializado Flight Radar 24, los poderosos aviones de guerra atravesaron el Caribe y volaron frente a las costas de Venezuela antes de desaparecer del radar. El líder opositor venezolano Leopoldo López acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de tener una asociación de intereses comunes con Nicolás Maduro. Según él, esta sería la razón por la que Petro defiende a Maduro, a quien Washington señala de ser cabecilla del Cartel de los Soles. ¿Cuál ha sido la posición del presidente Petro con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? Apoyar a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Nicolás Maduro, cabeza del Cartel de los Soles, siendo defendido por el único presidente de la región, que es el presidente Gustavo Petro. Evidentemente allí hay una asociación de intereses, hay intereses compartidos y tendrá el presidente Petro que responder cuál es su motivación última, pero todo aparenta que allí hay una asociación de intereses comunes que lo hace defender a Nicolás Maduro en estos momentos, que Maduro es total y absolutamente indefendible por cualquier otro país democrático del mundo. 5:40 de la mañana y a partir de hoy se levantó oficialmente el estado de emergencia que Israel había decretado en el sur de su territorio desde el 7 de octubre del año 2023, día en el que Hamás mató a más de 1.200 personas y secuestró a otras 251. Quiere decir esto que se permite la reapertura de espacios públicos y el regreso de miles de residentes que habían sido desplazados. Mientras tanto, el grupo terrorista Hamás entregó otro cuerpo de un rehén a la Cruz Roja. Quedan todavía 12 personas. El personal
Personal de Egipto ayuda a Hamas a encontrar el resto de los cadáveres mientras aumenta la presión contra Netanyahu. Hamas ha dicho que debido a los escombros por los ataques en la Franja de Gaza, la búsqueda de estos cuerpos ha sido muy compleja. En Japón continúa la gira del presidente estadounidense Donald Trump, quien ya se encontró en las últimas horas con la primera ministra Sanae Takaichi, quien anunció su intención de nominar al mandatario al Premio Nobel de la Paz para el año 2026. No la logró en esta, de pronto en el otro. Sí, y bueno, de pronto para el próximo año ya tiene también sobre su mesa algún resultado sobre Venezuela, pues ambos mandatarios llegaron a un acuerdo sobre tierras raras y minerales críticos, intentando compensar el dominio de China con el fin de que las empresas japonesas inviertan millones de dólares en Estados Unidos en 7 áreas clave, incluidos los chips, los semiconductores, la energía y la inteligencia artificial. Hemos pasado por 4 años malos, pero ahora Estados Unidos volverá a ser siempre el primero. Si tenemos a la persona adecuada aquí arriba, si tenemos a alguien para que entienda de muchos temas diferentes, seremos más grandes, mejores y más fuertes. Y lo que es más importante, francamente para el mundo, Japón nos respeta. Si ves lo que está pasando en todo el mundo, nos respetan de nuevo. Y vean lo que tuvo que hacer Pakistán. El gobierno modificó los horarios escolares, esto debido al empeoramiento de las condiciones por cuenta de la contaminación. Ahora las clases arrancan a las 8:45 de la mañana y tienen que finalizar a más tardar a la 1:30 de la tarde. Qué imágenes tan fuertes las que tenemos ahí en pantalla para ustedes televidentes. Lo que están afirmando los expertos es que la ciudad de Lahore ha sido clasificada como la ciudad más contaminada del mundo, debido a que en los últimos 3 días se alcanzaron niveles alarmantes de 412, esto en el índice de calidad del aire que es medido con estas cifras. Yo tengo un pito. 5:43, ahora llegamos a las regiones de nuestro país después de este recorrido por las noticias del mundo. Como siempre, contamos con el apoyo de todos nuestros corresponsales que están listos, escuchando las historias, las denuncias, lo que es noticia en cada ciudad de este país. Saludamos a Diego Candelo en Cali, en Medellín a Juan Fernando Tavares y a Ivonne Salamanca en Cartagena. En Barranquilla está listo Bernardo Sanabria y en Bucaramanga tiene toda la información de Santander nuestro compañero Cristian Díaz. Empecemos, Mari, si le parece este recorrido por el Pacífico colombiano. En las últimas horas se registró un incendio gravísimo en Tumaco, en un sector que se conoce como El Bajito. 14 viviendas resultaron completamente consumidas por las llamas y 8 más quedaron con graves afectaciones. Esto según la información preliminar que han entregado los bomberos. Al parecer, un cortocircuito fue la causa de esta conflagración. Diego, aquí estamos hablando de esos daños materiales, pero ¿cuántas personas, cuántas familias resultaron afectadas? Buen día. Mari, Isa, televidentes, buenos días. Hablamos de al menos 50 familias que vivían en esas 20 viviendas o esas 22 viviendas que resultaron afectadas por cuenta de esta conflagración. Hay que recordar que el sector del Bajito es una zona muy vulnerable ahí en Tumaco, en límites entre lo que es la zona de la isla y la zona continental. Lo que están pidiendo, por supuesto, los líderes de la zona es que las autoridades puedan hacer toda la labor de censo de las familias damnificadas para que se les pueda brindar la ayuda, porque estas familias desafortunadamente quedaron incluso sin dónde pasar la noche de ayer. Más de 50 familias afectadas lo han perdido todo. Hacemos un llamado al gobierno local, departamental y nacional y todas las fundaciones y entes que puedan ayudarnos, que por favor atendamos lo más pronto posible a esta familia que lo han perdido todo. Ya son las 5 de la mañana, 45 minutos, Mari. Continuamos con más noticias. Nos vamos ahora para Antioquia. Lluvias que mantienen en emergencia a varias zonas del país están afectando a nuestro departamento. Desafortunadamente en Dabeiba 4 personas murieron. Los detalles los tiene don Juan Fernando Tavares. Juan. Hola Isa, Maritza, buenos días. Y llueve con intensidad en varias zonas del país, particularmente en Antioquia. La información más reciente llega procedente de Zaragoza con inundaciones en zonas urbanas, pero también emergencias en Angostura, San Carlos, Anorí, Cáceres, Mutatá y Dabeiba. Y en el país, además de Antioquia, en La Guajira, Chocó, El Cesar, Boyacá, prácticamente en todo el territorio nacional, emergencias por cuenta de las lluvias. Ustedes lo han dicho, la situación más crítica, más triste y lamentable en Dabeiba, municipio del occidente, donde una
avenida Torrencial deja un balance parcial de 4 personas fallecidas y otras desaparecidas. Una avenida torrencial en unos socavones donde se trabaja la minería habría causado la tragedia en Dabeiba, occidente de Antioquia. Organismos de socorro de la gobernación intentan llegar a la zona para adelantar labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, la vereda Los Toros está ubicada a 40 kilómetros del casco urbano y el terreno es muy inestable, lo que dificulta la labor. 4 personas fallecidas, un estimado de 3 personas que se encuentran desaparecidas y 7 personas que han sido atendidas. Son fracturas, contusiones y esto pues naturalmente nos permite a nosotros tener que agilizar el proceso para poderlos desplazar a unos hospitales de mayor complejidad. Y si en Antioquia llueve, en La Guajira, específicamente en Maicao, Uribia y Riohacha, no escampa. 15 barrios están damnificados. Riohacha cuenta con un plan de respuesta ante la emergencia que se está presentando hoy como consecuencia de la ola invernal y el huracán Melissa en su paso por el Caribe colombiano. En Chitaraque, Boyacá, un deslizamiento de entre 10 y 3 hectáreas obligó a evacuar a 8 familias del sector veredal. En Aguachica hay 114 familias del corregimiento Sabana de León incomunicadas, pues las fuertes lluvias causaron el colapso de la vía que llega a esas poblaciones. 5 de la mañana, 47 minutos. Vamos a ir ahora con noticias de nuestro Caribe colombiano. Vamos a arrancar en Cartagena, donde cayó alias El Paisa. Este es un joven señalado de ser el terror de los robos en locales de zonas turísticas de La Heroica. ¿Y cómo les parece a ustedes que la policía justamente lo intercepta en El Espinal después de que había asaltado a mano armada a otros 2 turistas? Ivonne, ¿qué tal? Denos usted los detalles, por favor. Buen día. Isa Maritza, buenos días. Pues así es, esta joven hay que decirle que las autoridades ya le estaban siguiendo la pista porque la semana anterior había cometido un robo dentro de un centro de estética a donde llegó, como es su modalidad, a mano armada a asaltar a uno de los usuarios. Allí le robó una cadena. En esta oportunidad los 2 turistas también le robó una cadena mientras ellos se movilizaban en una chiva. Hay que decir que de acuerdo a la investigación de las autoridades, el joven de 20 años, quien además tiene varios antecedentes judiciales, pertenecería a una banda dedicada al robo de cadenas y de relojes de alta gama. Incluso cuando fue capturado llevaba uno de los relojes robados. El robo en una reconocida clínica estética de Boca Grande quedó registrado en cámaras de seguridad y fue clave para la captura de alias El Paisa, presunto delincuente señalado de dedicarse al hurto de relojes y prendas de oro en Cartagena. El descaro de este individuo portaba el reloj que la noche anterior hurtó en el centro histórico. Estos son elementos materiales probatorios recolectados por la Policía Nacional, puestos a disposición de la Fiscalía. Pero este no sería el único caso, pues uniformados de la policía interceptaron al presunto delincuente en el barrio El Espinal, luego de intimidar con arma de fuego a otros 2 turistas en el sector de Marbella. Le propina un raponazo a una prenda de oro, y es cuando la Policía Nacional reacciona inmediatamente en el plan candado que tenemos en este sector. Alias El Paisa, de 20 años, con 4 anotaciones judiciales por hurto, receptación y violencia intrafamiliar, pertenecería a una banda proveniente de Medellín. Pues ahora toca esperar que las personas que hayan sido robadas o asaltadas por este jovencito vayan y pongan la denuncia para que un juez no vaya a terminar dejándolo en libertad, que pasa muy seguido en nuestro país. 5 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos a ir ahora a Atlántico. Allí el Tribunal Administrativo ordenó cerrar el viejo puente Pumarejo que une a ese departamento con Magdalena. Todo esto pasa después de que el personero de Barranquilla se decidiera a interponer una acción popular para que demolieran esta estructura que además está abandonada. Bernie, ¿se tiene que tumbar entonces? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Isa, Mari, muy buenos días. Es que la intención del nuevo puente Pumarejo es que el que quedaba, el antiguo puente Laureano Gómez, fuera tumbado para que permita el paso de buques de un lado a otro. Y eso no se ha podido dar debido a que está la vieja estructura. De paso, no tiene barandas, se las han robado todas. Y es por eso que la ministra de Transporte ha dicho, sí se va a tumbar, pero eso no es tan rápido. 5 años demoraría tumbar el viejo puente Pumarejo o puente Laureano Gómez para poder que los buques puedan pasar de un lado al otro y habilitar nuevas zonas portuarias. Costaría, escucha el dato, 146.000 millones de pesos.
Hay una propuesta justamente acatando esa sentencia y la necesidad, o sea, no solamente que a uno lo obligue un juez, sino, digamos, la necesidad de avanzar. Hay una proyección de inversiones planteada a varios años. Y nos vamos para Santander, donde las autoridades lograron capturar a un delincuente muy peligroso que habían señalado además de ser responsable de múltiples casos de abuso sexual. Este hombre es conocido con el alias de Rastas y fue detenido en la terminal de transporte. Cristian, ¿qué más se sabe de este caso? Así es, Isamar y Televidente, buenos días. Justamente cuando pretendía huir de San Gil en la terminal de transporte fue capturado alias Rastas, de 41 años. Es señalado, según las autoridades, como ustedes muy bien lo indican, de varios casos de abuso y acoso a mujeres en este importante municipio. Las abordaba, según las autoridades, cuando se encontraban solas en zonas boscosas y también se hacía pasar como mototaxista. Cuando fue capturado por las autoridades les encontraron delitos y antecedentes judiciales como homicidio, acceso carnal violento y lesiones personales. Esta persona, de manera inmediata, la Policía Nacional se pone en la tarea de adelantar el proceso investigativo, identificarla y poder lograr una captura por orden judicial. Es así como en ese trabajo articulado de la inteligencia y de la investigación criminal logramos la captura de Luis Alberto Mancilla, de 41 años de edad, alias Rastas, en cumplimiento a una orden judicial. Y miren, aquí en Noticias RCN les informamos desde la semana pasada de ese plan criminal de las disidencias de las FARC, las de alias Calarcá, de atentar contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Lo que uno no se termina de creer, Mari, que de verdad es increíble que pase en este país, es que la mandataria se entera de esto, es después del informe que realizó nuestra periodista judicial María Fernanda Correa, no por cuenta de las autoridades, nunca le informaron de hecho. Lo que sí es cierto, Isa, es que hay un informe de la Fiscalía que consigna todas estas amenazas contra la gobernadora. Incluso ya tiene identificadas a 6 personas que estarían detrás de todo esto. Ahora el ejército lo que hace es anunciar la captura de uno de los jefes de las disidencias en esa zona del país. Hasta esta casa en la vereda Toldavieja de Roncesvalles, Tolima, llegó la 6ª Brigada del Ejército para ubicar y capturar a uno de los presuntos responsables de las amenazas contra la gobernadora de ese departamento, Adriana Matiz. Según las autoridades, se trata de alias Arley o el Paisa, segundo cabecilla del Frente Joaquín González al mando de alias Calarcá. Este sujeto, Paisa alias Arley, segundo cabecilla jefe financiero del Gabor, puede estar inmerso en el tema de las posibles amenazas o la amenaza que está presentando la señora gobernadora. Por su parte, la Fiscalía adelanta la investigación correspondiente frente a las amenazas contra la funcionaria. Y estamos adelantando lo que corresponde a verificar esta situación. Alias El Paisa estaría exigiendo cuotas extorsivas a los agricultores, ganaderos, piscicultores, transportistas y comerciantes de los municipios de San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca y Valle del San Juan en el Tolima. Al mes recaudaba hasta 800 millones de pesos. En RCN lo tenemos claro. Por eso hemos abierto los micrófonos de las emisoras de RCN Radio, nuestras pantallas de noticias RCN y las páginas del diario La República a más de 20 candidatos de todas las orillas políticas. Tribuna RCN. Esta vez el turno fue para el candidato presidencial Roy Barreras, quien pasó por los micrófonos de Alerta Bogotá, en donde se refirió a las tensiones diplomáticas que viven actualmente Colombia y Estados Unidos. Hay que tener cabeza fría en las relaciones internacionales, tengan eso por cierto. Hay canales diplomáticos, hay países amigos, hay maneras de bajar la tensión, pero hay que tener dignidad, orgullo nacional. A mí me parece triste que hay algunos políticos de la derecha, de la oposición, casi que rogándole a Trump que por favor venga y nos invada, que venga y nos resuelva los problemas. Eso es indigno. En Noticias RCN se pronunció sobre la polémica propuesta de Asamblea Nacional Constituyente presentada por el Ministerio de Justicia. La idea de la constituyente surge de cierta frustración porque algunas reformas no avanzaron en este Congreso. Pero les recuerdo que el primer año de este gobierno construimos la coalición más grande que tuvo cualquier presidente y las reformas avanzaron en un clima de diálogo, de entendimiento, de respeto por los demás. El nuevo Congreso sin duda estará sintonizado con esa idea de unir a Colombia sin polarizaciones, lejos del odio, para avanzar en un destino común. En su paso por la FM recordó los primeros años del gobierno en donde dice se priorizó el diálogo. Porque había la intención de participar juntos, unidos, en un destino de Colombia que era novedoso, el primer gobierno de izquierda en la historia de este país. Pero ese espíritu de diálogo se echó a perder. Se necesita gobernar,
y gobernar es dialogar con todos y con todas. Por eso cuando lancé mi candidatura, William, invité a todos los partidos políticos y a todos los sectores políticos a unir este país. Barreras también estuvo con Carlos Ibarra de la FM. Jurídicamente es factible haya un escenario para unirnos, los sectores de centro y de izquierda, y ofrecerle al país un gobierno de unidad que saque al país adelante. Lea este martes la entrevista del candidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a ayudar a evitar la sobreexigencia. Vivimos en una cultura que aplaude el esfuerzo sin pausa, la productividad constante y la idea de que solo valemos cuando hacemos más. Tengamos presente que la sobreexigencia no es sinónimo de excelencia, es en realidad una forma de desconexión de nuestro cuerpo, nuestras emociones y de la vida misma. Cuando nos sobreexigimos, el cuerpo se tensa, el corazón se acelera y la mente se llena de juicios. Dejamos de disfrutar el proceso y comenzamos a vivir en función solo de los resultados, olvidando que la plenitud viene del sano equilibrio y no del agotamiento. Por eso la primera clave de hoy nos invita a aprender a escuchar las señales de nuestro cuerpo. El cansancio, la irritabilidad o la falta de motivación son mensajes, no debilidades. La segunda clave nos dice que no todo tiene que salir impecable. La vida también se nutre de los errores, de los descansos y de los momentos en los que no podemos con todo. Y la tercera clave nos habla de que cada avance, por mínimo que sea, tiene valor. Cuando aprendemos a disfrutar el camino, la exigencia se transforma en inspiración. Estamos en esta existencia no para rendir cuentas, sino para experimentarla con presencia, equilibrio y amor. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. Y a las 5 de la mañana, 58 minutos, le queremos dar la bienvenida al Padre Walter, que llega como siempre con sus momentos de fe. Amigos de nuestro canal RCN, los saludamos y bendecimos en este día de los santos apóstoles Simón y Judas. Son muchas las parroquias dedicadas a estos dos santos apóstoles y hoy saludamos al Padre Luis Ferney López, los demás sacerdotes y fieles, todos nuestros santuarianos en Antioquia, con los que nos encontraremos a las 3 de la tarde para terminar la novena a San Judas Tadeo con la Santa Misa y la bendición con el Santísimo a través de RCN Internacional y la app de RCN. A todos los que hoy terminan su novena a San Judas, quien es llamado el abogado especial de los casos difíciles y desesperados, de las causas imposibles, de los momentos de angustia para salir de ellos y saber que Dios, por medio de nuestro San Judas Tadeo, nos regala la gracia para solucionar toda dificultad. Por eso alabemos la providencia de Dios nuestro Señor y no olvidemos este poder de nuestro santo en las mayores necesidades y angustias de nuestra vida, de nuestras familias y de nuestra patria. Oramos así: Señor, cuya bondad y clemencia son inagotables, oíd nuestras súplicas y dignaos hacer que todos los que te honren en la persona de San Judas Tadeo, vuestro apóstol, obtengan en consideración a sus méritos ser oídos en sus súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh discípulo sagrado de Jesús mi Redentor, sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Gracias, Padre. Ya vienen siendo, Mari, las 6 en punto. Sí, señora, avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Captura clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Fue detenido en Meta el enlace entre los determinadores del crimen y el grupo de sicarios. El hombre había pagado condena por tráfico de armas. En minutos, más detalles. Aumenta la incertidumbre para las familias de los policías y los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN en Arauca. Voces de rechazo ante la posibilidad de dejarlos en cautiverio por 7 años. Comunidad y policía rescataron a bebé de 10 meses y a su mamá del río Bogotá en la localidad de Suba. Las dos se encuentran fuera de peligro.
Capturado presunto feminicida en Santander. El hombre es acusado de asesinar a su pareja y prenderle fuego a la vivienda donde residía. Ciudadanos fueron clave para dar con el sospechoso. Las lluvias causan estragos en el país. La situación más grave se reporta en Dabeiba, Antioquia, donde 4 personas murieron y otras 3 están desaparecidas por causa de una avenida torrencial. También hay alerta en los departamentos de La Guajira, Boyacá y Cesar por cuenta de las inundaciones. 7 personas muertas deja el huracán Melissa, que avanza por el Caribe. A esta hora empieza a tocar las costas de Jamaica. Los expertos han clasificado el fenómeno como catastrófico. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. A todos ustedes los que están despiertos, conectados con nosotros desde las 5:30, que siguen ahí, muchísimas gracias por permanecer con esta señal y también bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se están despertando para prepararse a ir a estudiar o a trabajar, alistar a los niños. También gracias por conectarse con este que es el mejor equipo periodístico y técnico. Isa, en esta emisión también vamos a hablar de cómo la unión y el trabajo en equipo pueden lograr cambios significativos que benefician a toda una comunidad. Es el caso de los habitantes de Macanillo, en Santander, quienes estaban cansados del abandono en que tenían la carretera Bucaramanga-Bogotá y agarraron pico y pala y ellos mismos repararon esa vía tan deteriorada, que no debería ser así. Pero en instantes les tenemos más detalles de esta historia de comunidad. Ya son las 6 de la mañana, 3 minutos, y queremos que vean ustedes la siguiente imagen que nos aparece aquí detrás. Simeón Pérez Marroquín, a quien se conoce como alias El Viejo, con sus manos esposadas y custodiado por varios uniformados después de que lo capturaran en la vereda Las Brisas del Güejar, en Puerto Lleras, departamento del Meta. Las autoridades aseguran que este detenido es pieza clave en la estructura que planeó el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Con la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, ya son 9 las personas detenidas por el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Vamos a recordar, Isa, esos que ya fueron judicializados. Recordemos, el primero que fue detenido, aprendido en ese momento, el menor sicario conocido como alias Tians. También están allí entre los detenidos Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, Catherine Martínez, alias Gabriela. También están Carlos Eduardo Mora González, alias El Beneco, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, Cristian Camilo González Ardila, Harold Daniel Barragán Valle, Jorman David Mora Silva, a quien conocen con el alias de El Caleño. Pues como lo veíamos, alias El Viejo se une a estas otras 8 personas que han sido detenidas en medio de la investigación que siguen las autoridades por este magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y de esta detención, dicen ellos, hay muchos datos relevantes. Vamos a averiguar, Mari, por qué es una captura tan clave y nos dirigimos justamente a nuestra redacción de noticias para que nuestra periodista judicial María Fernanda Correa nos lo explique. Según la Fiscalía, este señor habría sido el intermediario entre quienes perpetraron el atentado, es decir, entre los sicarios que lo planearon y el menor Tians que lo ejecutó, y entre quienes ordenaron hacerlo. Es un caso que todavía nos duele a todos los colombianos y a todo el país, sobre todo porque ya llevamos 9 capturas y todavía no sabemos nada de esos autores intelectuales. Pues este señor había sido mencionado por alias Tians, que es el menor sicario, en el momento en el que lo capturaron. Y sabemos además, Mafe, buenos días, que estuvo en la cárcel también con algunos de estos integrantes de los 9 detenidos ya por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Isa, televidentes, buenos días. Mire, alias El Viejo es la ficha clave, porque esta persona es la que le podría dar luces a las autoridades para esclarecer si efectivamente el magnicidio de Miguel Uribe Turbay lo financió o el ELN o las disidencias de las FARC. Hay que decirlo. Y es que también coordinó el traslado de alias Gabriela hasta el Caquetá, en donde esta mujer pretendía esconderse. Y como usted lo decía, compartió cárcel entre 2014 y 2013 con alias El Hermano y alias El Costeño, y llevaba solamente 3 años en libertad tras haber purgado una condena. Isa. Mucha información la que tiene este criminal y se las revelamos en el siguiente informe.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, hasta el momento es la persona clave entre los criminales que participaron en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El Viejo fue el enlace entre los determinadores y el grupo criminal que ejecutó el atentado. Los contrató y pagó para que buscaran al sicario. Además, habría participado en la logística del traslado de alias Catherine desde Bogotá hasta el departamento de Caquetá, esto para tratar de ocultarla en la selva. Su recorrido criminal es amplio, pues hace tan solo 3 años había salido de la cárcel La Picota, en donde cumplió una condena por tráfico de armas. Pérez ya había compartido cárcel con alias El Hermano y alias El Costeño o Chipi, cerebro del ataque material. Durante el 2014 estuvieron en la cárcel de Acacías Meta. Para la defensa de Miguel Uribe, esta es una captura muy importante. Confiamos en que este avance permitirá fortalecer las investigaciones y esclarecer plenamente los hechos. El Viejo será procesado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para la comisión de delitos y tráfico de armas. Pues en las próximas horas ya van a presentar a este señor ante un juez, Mafe, ¿cierto? Eso es lo que sigue. Sí, señora, y va a ser procesado por los delitos que les estábamos contando. Muy bien, pues nosotros continuamos aquí en la reacción de noticias. Gracias, Mafe. Ahora para hablar con Lisa Díaz sobre esos funcionarios del CTI de la policía que llevan meses secuestrados por el ELN. Acaba de pasar algo completamente descarado. Lisa, muy buenos días. De hecho, ayer hablábamos con la esposa de uno de ellos, con la esposa del subintendente Franque Hoyos, y es que les dicen que quieren dejarlos en cautiverio por otros 7 años más. Completamente descarados, le dicen eso de frente a las familias. Isa, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues mire, las familias viven en constante angustia y mire, es que recordemos que los funcionarios del CTI llevan secuestrados aproximadamente 6 meses y los 2 policías, como usted mencionaba, llevan secuestrados desde hace 90 días. Ayer precisamente las familias que están aquí en la ciudad de Bogotá pues se reunieron con el nuevo director de la policía, quienes en medio de toda esta angustia y dolor pues recibieron un poco de esperanza frente a ese tema. Pues mire, también le quiero contar, las familias aseguran que no es justo todo lo que están viviendo durante estos 6 meses o estos 90 días, porque dicen que ellos están siendo tratados como delincuentes y ellos no son unos delincuentes. Por eso le hacen un fuerte llamado al gobierno y a todas las entidades correspondientes para que realmente actúen y logren la liberación de estas personas. Y mucho menos que estos criminales se tomen atribuciones como decir que les van a hacer un juicio y que los van a dejar entonces 7 años más en cautiverio. Aquí está el informe completo. Se siente uno impotente al no poder hacer nada. No hay paz en mi hogar. Es el indescriptible dolor de quienes no tienen a sus seres queridos por la maldad de otros. Rechazan y condenan que el ELN se atribuya poderes sobre la vida y la libertad de sus familiares. Acá estamos haciendo todo lo posible para liberarlos. Tendremos que hablar con la persona que sea para obtener pronta su liberación. La familia quiere pasar un diciembre junto a sus familiares. Entidades oficiales afirmaron que realizan esfuerzos para que los servidores públicos vuelvan con los suyos. Entiendo que hay de revolucionario en secuestrar. Ninguna causa justifica este acto cobarde. De igual forma, la Defensoría del Pueblo le pidió al gobierno redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación de estas personas. Creo que hay algunas propuestas sobre... 6 de la mañana, 9 minutos, pues miren, los funcionarios del CTI, Rodrigo López y José Antonio Pacheco, fueron secuestrados en mayo y los 2 policías interceptados en Tame, Arauca, el 20 de julio. Queremos encontrar tantas respuestas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué se anuncia un juicio revolucionario contra personas que lo único que estaban haciendo, su único pecado, era servirle al país? Por eso hasta ahora tenemos como invitada a la representante de la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido. Representante, gracias por estar con nosotros. Maritza, un saludo especial para ti y para todos los que en este momento se conectan con nosotros. Mire, lo que dicen desde muchos lados, desde muchas orillas, es que solo hasta ayer, cuando el ELN anuncia esto que es absolutamente reprochable, un tal juicio revolucionario que podría condenar a estas personas por lo menos a unos 7 años de cautiverio, pues ahí sí hay un pronunciamiento del ministro de Defensa, de algunas autoridades, de las Fuerzas Armadas, pero el Estado los olvidó. ¿Qué está pasando en estos casos? Maritza, la verdad es lamentable lo que está sucediendo y lo que están viviendo estas familias, tanto los 2 funcionarios del CTI como los 2 de la DIJÍN. Y es que este juicio revolucionario es una práctica recurrente que hace el ELN. Y si vamos realmente a la atrocidad que cometen, el 24 de octubre del año pasado, un taxista y su esposa que fueron interceptados los asesinaron en un juicio revolucionario. A John Arnaldo en agosto del año pasado,
un topógrafo del municipio de Saravena, le hicieron un juicio revolucionario, duró más de un mes secuestrado y lo asesinaron. Y antes de asesinarlo, le filmaron un video reconociendo o confesando que supuestamente hacía parte de la Policía Nacional, cosa que es totalmente falsa. En este momento, cuando han advertido que le van a hacer un juicio revolucionario a estos funcionarios, pues realmente vemos que hay un pronunciamiento por parte del ministro de Defensa y demás, pero esta realidad la hemos venido denunciando con sus familias en el Congreso de la República desde el mismo momento en que pasó el rapto. El 20 de julio en la réplica con el presidente se lo recordé, pero da mucha tristeza y un profundo dolor que esas familias se han parado enfrente de la Fiscalía y la Fiscal General ni siquiera los ha recibido en audiencia para ver cómo pueden devolver a su casa a estos funcionarios. El presidente de la República, que prefiere hablar, convocar marchas, pararse en una plaza en Estados Unidos por la humanidad, diciendo que es el defensor de la humanidad, pidiendo por los secuestrados en Palestina, ni siquiera le importa lo que está pasando con estos funcionarios araucanos. Eso es lamentable, pero esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Y que tengan que salir ellas, como lo hizo ayer la esposa de Franque Hoyos, llorando, diciendo que sus 2 bebés lo están esperando en la casa y que le preguntan por él todos los días. Pero entonces, para estas familias, para estas esposas, representante, ¿qué esperanza queda? ¿Cuál es un paso a seguir concreto para esta gente, para saber por lo menos cuándo podrían regresar a casa, sobre todo después de una amenaza de estas, de dejarlos en cautiverio tantos años? Nosotros esperamos, y este es un pedido que estamos haciendo absolutamente todos al ELN, mire, por favor, devuélvanlos acá. Ellos no tienen nada por qué responder. ¿Por qué hacerle un juicio revolucionario si ellos estaban en cumplimiento de su deber? Devuélvanlos a su casa. Ya quedó demostrado. Le mandaron un montón de pruebas de supervivencia para presionar al presidente y a la fiscal que hicieran un canje. Ninguno les respondió. No les interesa la vida. Yo le pido a las familias que sigamos insistiendo. Le pido al presidente de la República que los reciba. Le pido a la fiscal que los reciba. Le pido a la comunidad internacional que por favor interceda para que los puedan devolver sanos y salvos a casa. El ELN hace lo que quiere con los araucanos. Este fin de semana llevamos 3 muertos que aparecen tirados en las vías de nuestro departamento. Aquí hay que pedir humanidad, suplicar e implorar, como lo han hecho ellos, clemencia por estas personas. Ya llevan 6 meses, uno de ellos tiene fuertes quebrantos de salud por temas de corazón, pero aquí realmente lo que nosotros necesitamos es atención, que los reciban, que les digan qué pueden hacer, que la comunidad internacional interceda, porque lo que nos damos cuenta es que a quienes más han llamado el ELN a que les pidan que interceda al presidente y la fiscal, ellos en ningún momento se han querido reunir con las familias. La verdad que uno se queda sin palabras, sobre todo pensando que no les vaya a pasar lo que ya a muchos araucanos en este tipo de juicios le ha pasado 7 años, que sería inhumano, además de los 6 meses que llevan en cautiverio, pero que al igual que otros puedan terminar asesinados por este grupo criminal. Qué tristeza todo eso que está pasando en nuestro país, qué tristeza eso que está pasando en Arauca, porque usted además lo relata ahí, representante, no son solamente que han sido sometidos a juicios revolucionarios, sino que han sido asesinados en medio de ese tal juicio revolucionario, y además ante el silencio, la indolencia y la indiferencia del Estado, que ni siquiera se ha sentado a escuchar a las familias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias RCN. Maritza, gracias por este espacio, y de verdad, si tanto están sentados a la mesa de diálogo con este grupo, por favor que devuelvan a los secuestrados, que son innumerables hoy los que están en su poder. Claro que sí. Muchísimas gracias. 6 de la mañana, 15 minutos. Vamos a seguir con este tema porque vamos a seguir acompañando a las familias de estos y de todos los secuestrados en el país. Pero hasta ahora vamos a regresar con la noticia internacional del momento. Tenemos ahora en pantalla, vamos a ver las imágenes satelitales que nos llegan del huracán Melissa, que son compartidas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos y la NASA. Estas son imágenes que nos llegan del impresionante fenómeno natural desde el espacio. Listo. Se observa al huracán moviéndose a unos 5 kilómetros por hora sobre el Mar Caribe en dirección norte hacia Jamaica y Cuba, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora. En un principio se trataba de un simple ciclón tropical y ahora ha pasado a ser un huracán de categoría 5. Es la fase más fuerte y destructora
de este tipo de fenómenos. Según la Cruz Roja, tras su llegada a la isla, podría afectar a 1.5 millones de personas que, por supuesto, viven allí en Jamaica, pero también muchos turistas que recibe a diario este país. Y a esta hora hacemos conexión con una voz experta en el tema aquí en nuestro país. Saludamos al meteorólogo Max Enríquez, que muy amablemente se conecta para explicarnos. Señor Enríquez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me place mucho saludarlos, Isabela. Muchas gracias por acompañarnos, señor Enríquez. Explíquenos, por favor, el impacto que podría tener este huracán sobre nuestra zona insular, porque sabemos que podría llegar hasta el archipiélago de San Andrés, para que entendamos si a Colombia lo afecta de alguna manera. No. Esa información está completamente errada. No tiene nada que ver con San Andrés ni Providencia. Cero. O sea, si alguien difundió esa información, eso es falso. El huracán está a 180 kilómetros al oeste de Kingston, Jamaica. Ahí lo tienen atrás de mí. Y está el ojo del sistema está a punto de tocar la parte occidental de Jamaica y va hacia el norte-noreste. Más adelante va a cambiar rumbo noreste y atravesar la parte suroriental de Cuba y saldrá a las Bahamas y luego se irá para el Océano Atlántico Norte. Había el temor de que también afectara la costa este de Estados Unidos, pero no la va a afectar. Entonces, el peligro que hay hoy en día, en estos momentos, es en Jamaica. Ya comenzaron los vientos que están en el orden de los 280 kilómetros por hora. Son vientos de un huracán categoría 5, destructivo, devastador. Yo creo que el peor desastre natural de Jamaica en toda su historia lo va a causar Melissa, este super huracán que está a punto de comenzar su peor efecto en esta mañana hoy es miércoles. Sí. Así que pues los vientos de 280 kilómetros por hora, el sistema se está moviendo todavía lentamente a 7 kilómetros por hora. Eso digamos, complica un poco más la situación, porque en la medida en que vaya más despacio, más daño va a causar. Las lluvias que caen de este sistema se estima que pueden ser del orden de los 600, 700 milímetros en estas próximas 24 horas. Eso es más o menos casi toda la lluvia que cae en Bogotá en un año. Max, para que, digamos, nuestros televidentes tengan una especie de referente, hay muchos que dicen, este es un huracán mortal. ¿Se compara con qué otros huracanes que han pasado, digamos, en la historia por Norteamérica o por el Caribe? Bueno, ha habido muchos. Aquí en el Caribe podemos recordar a Mitch. El huracán Mitch fue uno de los peores huracanes que hubo en el Caribe, que pasó un poco más al sur por donde está Melissa en estos momentos y afectó a la costa de Honduras y destruyó toda esa región de Centroamérica, causando grandes inundaciones, deslizamientos de tierra y muchos muertos. También el huracán Gilbert, el huracán Katrina. Hay muchos huracanes destructivos, y este es uno de ellos, pero este en particular tiene digamos, el ojo puesto en esa pequeña isla que se llama Jamaica y que va a afectarlo por la parte occidental de la isla, pero toda la isla se va a ver afectada. Esta es una isla montañosa y lo que se espera que suceda es que los ríos que bajan de esas montañas se crezcan, se produzcan inundaciones y también deslizamientos de tierra. Ahí hay que recordar que en Jamaica hay una pobreza realmente impresionante, y esto complica más las cosas porque pueden registrarse muchas personas afectadas y ojalá que no, pero también muchos muertos. Qué dolor, pues esperamos en las próximas horas el desarrollo del fenómeno. Max Enríquez, meteorólogo, le agradecemos que se haya conectado con nosotros aquí en Noticias RCN. Un buen día. Con mucho gusto, buen día. Son ya las 6 de la mañana, 20 minutos. Volvemos con noticias de nuestro país, de nuestras regiones. En Santander, la comunidad y los transportadores se pusieron manos a la obra para reparar la vía Bucaramanga-Bogotá, que está completamente abandonada, dicen ellos, por las autoridades. Pues miren, cuando las autoridades no entran, les toca a los ciudadanos.
Así estamos, pero hay que celebrar, por supuesto, también esta iniciativa. Los habitantes del sector de Macanillo decidieron tapar los más de 120 puntos críticos de esta carretera que, según ellos, el Invías no ha intervenido. Cristian, usted nos tiene toda esta historia. Adelante. Así es, Isamari y televidentes, el sector de Macanillo queda ubicado entre San Gil y El Socorro, pero hay muchos puntos críticos de este importante corredor vial que comunica no solo a Santander con Boyacá, sino también con la capital del país. Es desde Barbosa, en donde las personas que transitan por este corredor se encuentran con estas dificultades. Ha generado muchos accidentes y para algunos habitantes de la zona es considerada la vía de la muerte. Por eso hacen un llamado al gobierno nacional para que intervengan. Ellos, la comunidad, ya realizaron el levantamiento de las talanqueras en 3 peajes que cobra el Invías, pero lamentablemente no los invierte en este importante corredor vial. Manos a la obra es el lema de los habitantes y transportadores del sector de Macanillo entre El Socorro y San Gil. Allí la comunidad trabaja para mejorar la vía nacional Bucaramanga-Bogotá, afectada con más de 120 puntos críticos que no ha intervenido el Invías. Muchos accidentes, muchos muertos. Y esta la carretera entre Zipaquirá y San Alberto es la carretera de la muerte. No es, eso es una trocha, no es vía nacional, es una trocha. Desde hace 25 días se levantaron las talanqueras de los 3 peajes de este importante corredor vial y sus habitantes afectados decidieron reparar por sus medios la vía, con elementos artesanales y maquinaria especializada, pero con mucho amor quieren cambiarle la cara al deteriorado eje vial. Desde Macanillo venimos dándole tapando rotos, ya que en día no se ha gestionado para colaborar de tapar estos rotos. Los manifestantes reclaman la presencia del gobierno nacional ante el abandono de este importante eje que comunica el departamento de Santander con Boyacá y la capital del país. 6:35 de la mañana, gracias por seguir aquí conectados. En Cali, miren ustedes, están dando un ejemplo de transformación muy bonito a través del arte. Lo que antes era un lugar oscuro, hoy se está convirtiendo en un mural lleno de vida y de mucho significado. Y de luz, se trata de una intervención liderada por el programa Cali Narrando Paz, que reunió a jóvenes de la barra Barón Rojo Sur con artistas locales. Cada trazo y cada color reconstruye la historia de la ciudad. Cada trazo tuvo un propósito y cada pincelada un significado para reconstruir un espacio común de la ciudad. Días de diálogo, concertación y acuerdos hoy se ven plasmados en colores que representan a la mechita, a la ciudad que la vio nacer y a los rostros que ya no están. No es un mural de América ni es un mural de cualquier otro equipo. Es un mural que resignifica la vida de 6 compañeros que lucharon por las problemáticas de ciudad. Lo que en otro momento generó rechazo y se veía oscuro y lúgubre, hoy brilla con el significado de la pasión de un pueblo. Sabemos que el arte es una herramienta transformadora, ¿cierto? Que no solo sirve para embellecer espacio, sino que para que también las personas se identifiquen. La intervención, liderada por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana a través del programa Cali Narrando Paz, reunió jóvenes de la barra, artistas locales y equipos institucionales en talleres de co-creación que dieron vida al mural. Este es un lugar icónico de la barra que tiene una connotación y tuvo diferentes procesos en años anteriores. Cali Narrando Paz también avanza en procesos de prevención, de resignificación y construcción de paz. Colombia Femenina. Paula, muchísimas gracias por toda la información. 6 de la mañana, 54 minutos. Es hora de la mesa ancha para debatir, para analizar, para discutir los temas del día. Y hoy le quiero dar la bienvenida a Laura Bonilla. Ella es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, más conocida como Pares. Laura, bienvenida de nuevo a este espacio. Mari, muchas gracias. Siempre es un gusto para mí estar aquí en Mesa Ancha. ¿Y Julio? Buenos días. Hola, Maritza, buenos también. días. ¿Cómo estás? Miren, vamos a ocuparnos primero de un tema que nos indigna mucho, que tenemos que rechazar, sí, pero que de alguna forma también deja al desnudo quizás la indolencia, la indiferencia, ese silencio del Estado ante tantas personas que están secuestradas hoy en día. Llevan más de 5 meses secuestrados los uniformados que están en poder del ELN y varios uniformados del CTI de la Fiscalía. No ha habido muchos pronunciamientos alrededor de eso, solamente hasta las últimas horas, cuando el ELN salió a decir que iban a ser sometidos supuestamente a un juicio revolucionario, habló el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? ¿Qué es lo que tenemos que debatir o qué hay que decir alrededor de esto, Laura?
Pues Mari, yo creo que es que sobre eso debate no hay lugar, es decir, eso es un hecho barbárico, es un hecho execrable, no hay absolutamente nada revolucionario en las ejecuciones extrajudiciales, que es básicamente lo que está diciendo el ELN que va a hacer con estas personas, y pues nada, o sea, exigirle al grupo, pues no solamente que no lo vaya a hacer, sino también que liberen a estas personas, o sea, es decir, no tiene ningún sentido en Colombia utilizar el secuestro al día de hoy para nada, o sea, no hay absolutamente nada que justifique continuar con esta práctica. Sí, Julio. Pues aberrante, horrible, Maritza. Además, la arrogancia de los guerrilleros que mantienen secuestrados a estos funcionarios de la Fiscalía y de la Policía, pues abrogándose casi las funciones de la justicia, ¿no? Y diciendo que le van a aplicar un juicio, que ellos son más justos que la justicia normal, la justicia del Estado, la justicia legítima socialmente, pues todo es aberrante. Y es muy fácil echarle la culpa al Estado, a las autoridades, a los de arriba, a los políticos. Yo creo que también cabe una reflexión para la sociedad colombiana. Estas cosas no son nuevas en Colombia. Por ejemplo, ahora estaba recordando el caso de José Raquel Mercado, 1976, los inicios del M-19, un caso muy parecido. Lo secuestran en Bogotá, un líder sindical, hacen una especie de reality, estoy hablando de hace 40 años, una especie de reality siniestro. En las calles de Bogotá pedían que escribieran en un juicio político si asesinaban o no asesinaban a José Raquel Mercado. Aparecieron grafitis diciendo maten a José Raquel Mercado y lo tiraron aquí cerca del Parque Simón Bolívar en una bolsa asesinado. ¿No? Claro. Torturado y asesinado. Esto es lo mismo 40 años después. ¿Y qué ha pasado en esos 40 años? Que la parte de la sociedad colombiana ha legitimado este tipo de prácticas. Se ha legitimado tanto que la organización que cometió ese crimen aberrante y atroz, pues su bandera es exhibida por el presidente de la República en actos públicos con orgullo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué responsabilidad le cabe a la sociedad colombiana que esto le parece normal, ¿no? Que una organización que hace este tipo... Entonces, dentro de 40 o de 10 o de 15 años va a haber alguien con la bandera del ELN exhibiéndole un acto público después de enjuiciar, secuestrar y quizá torturar o matar tantas personas. Pues bueno, también a la sociedad colombiana le cabe una reflexión, oiga, ¿hasta qué punto somos condescendientes con la violencia política por ser política? Porque el que sale con una bandera comunista o del Che Guevara o de lo que sea, ¿no? O también, sí, aquí también ha habido ejecuciones muy graves de otros lados. Sí. O con una bandera, no sé, fascista. Entonces, esas banderas políticas legitiman las torturas, los asesinatos. Hay que decir que generalmente esas banderas sí han sido las banderas revolucionarias, que de eso pues no tienen nada. En general, o sea, nosotros en Colombia hemos tenido asesinatos y violencia política de todas las partes. O sea, a lo largo y ancho del espectro ideológico hemos tenido violencia política. Somos un país con 10 millones de víctimas entre desplazados, víctimas de masacres, de homicidios, etcétera. Pero yo voy a poner un punto positivo y es que efectivamente yo, contrario a Julio, yo pienso que hoy en día hay una unidad nacional mucho más fuerte en rechazo de este tipo de crímenes. Será mucho más fácil en los años 70 y 80 encontrar justificaciones o en los 90 de lado y lado, y creo que por lo menos a nivel de sociedad estamos llegando a una sociedad mucho más unificada en el rechazo a la violencia política, que eso es positivo, que nos tenemos que mantener, que por supuesto nos falta mucho, pero no estamos en los albores de, digamos, de momentos en los cuales efectivamente había gente que públicamente justificaba esto, y pues evidentemente en Colombia no hay pena de muerte y un juicio de este tipo es un acto barbárico. Sí. Yo ahí me discrepo. Yo sí creo que, por ejemplo, las elecciones del domingo muestran que sistemáticamente han legitimado la violencia política, por ejemplo, exhibiendo banderas de grupos que fueron terroristas y asesinaron, pues todavía tienen un espacio importante en la política colombiana. Del otro lado yo no estoy tan seguro. Yo creo que es bastante claro que del otro lado del espectro no está justificado desde ningún punto, es decir, sí, no hay nadie que salga con una bandera nazi a exhibirla y que la gente aplauda y vote por esos partidos. Eso no existe en Colombia. Sí. En Colombia afortunadamente no, pero hubo mucho tiempo, o sea, muchos años sí hubo mucha justificación. Por ejemplo, el asesinato político de líderes de la Unión Patriótica se justificó durante muchos años. Afortunadamente ya no se hace. Afortunadamente, Mire, es lo que me refiero. Yo quiero que pasemos un poquito más allá. Por supuesto, más allá de ese rechazo y de esa indignación ciudadana que la tenemos que tener, ¿cuál
¿cuál es la responsabilidad realmente del Estado? Del Estado que, repito, durante todos estos meses ha estado prácticamente silencioso frente a un ELN que con esto diciendo que va a someter a un juicio revolucionario, lo que está diciendo es, yo tengo aquí prácticamente un paraestado y una parajusticia y puedo someter a un juicio a ellos, pues mira, porque yo soy el que controla acá. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está realmente la responsabilidad del Estado? Porque uno se puede quedar reclamándole sí al ELN, que efectivamente los tiene, pero el ELN es un grupo al margen de la ley, que si no le hace caso, pues digamos, a la justicia, a las instituciones, a la Constitución, pues menos al clamor ciudadano. El reclamo que se le puede pedir al Estado en estos casos, mira, Laura y Julia. A ver, esto es una cosa sumamente compleja porque nosotros como Estado llevamos muchos años intentando hacer Estado en territorio. Y Estado es el monopolio de la fuerza que no lo hemos logrado en muchos territorios, empezando por Arauca, pero también tenemos la situación con el Clan del Golfo, en el Urabá antioqueño, es decir, hay muchos territorios a nivel microterritorial que están en control territorial de estos grupos armados y estos grupos ejercen funciones estatales. Ese es el problema y de eso tenemos que salir. Ahora, nosotros casi siempre lo que decimos, esto es un problema de este gobierno, de este otro gobierno, de este otro gobierno, entonces vamos cambiando los gobiernos y el problema nos subsiste. No hemos sido capaces con 9 procesos de paz, con 2 grandes arremetidas militares, no hemos sido capaces de impedir que nuevos grupos armados se formen. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Yo creo que ahí estamos haciendo mal varias cosas, pero en esencia, ¿hacia dónde tenemos que lograr? Primero, hay 3 funciones del Estado que tenemos que recuperar, que son seguridad, justicia y la función policial, porque desafortunadamente, mira, lo vimos hace poco en el Urabá, en 5 municipios donde va a haber un piloto, hay 62 policías en total para esos 5 municipios. O sea, 5 municipios no hay función de policía posible con 62 policías. Entonces, esa capacidad la tenemos que incrementar. Para lograrla incrementar, sí, efectivamente necesitamos comprometernos, yo creo que con una descentralización mucho más profunda de la que tenemos, económica, en justicia, policial y también en seguridad. Sí. Bueno, pues en este gobierno, quizá igual que en los otros, pero especialmente en este gobierno, no hemos encontrado respuestas frente al terror del ELN. Lo que sí hemos encontrado pues es una sintonía grande en materia ideológica. Eso también hay que resaltarlo. Es decir, este gobierno no comparte los fines del ELN, digamos, los medios. Ni los fines tampoco. Los fines, ahí hay una discusión grande. Pero ¿sí? no, Uno no se encuentra están ahí, es que el ELN ya no es eso. Simpatías ideológicas con el ELN y eso se expresa materialmente. Por ejemplo, el principal soporte del ELN es la dictadura criminal de Venezuela y este gobierno claramente ha establecido una sociedad ideológico-política con la dictadura criminal de Venezuela. Tengo que pasar al siguiente. Pues, digamos, en ese escenario hablar de confrontación porque eso tiene muchas cosas en largo. Yo creo que por lo menos en algo nos podemos poner de acuerdo en esto y es por lo menos en que no haya una indolencia del Estado. Siento yo, que llevo ya décadas cubriendo política y siendo periodista, que no había encontrado por lo menos un gobierno tan silente frente al tema de los secuestros y los secuestrados. Pero nuestro siguiente tema es un tema político que definitivamente también genera muchísima polémica y muchísimo debate, y es ese pulso que hay en el pacto histórico que tuvo una votación muy importante este fin de semana en la consulta, pero que ahora están peleando entre 2 cabezas importantes en la izquierda por la cabeza de lista. ¿Quién debería ser la cabeza de lista? Más allá de los acuerdos, porque estábamos revisando los acuerdos por fuera de Cámara y no hay nada claro que diga le corresponde a tal o le corresponde a tal, más allá de una instrucción en su momento del presidente de la República que dijo que debería ser María José Pizarro. Pues mira, yo honestamente pienso que lo que tiene que primar en esto es, al final de cuentas, lo único que hay escrito y lo único que hay, digamos, evidente en esto es que la cabeza de la lista la definen los distintos presidentes de los partidos que conforman el pacto histórico y en este momento me parece que eso es lo más democrático posible. La opción menos democrática es que se elija a dedo por el presidente de la República, que diga, esta es la persona y esta es mi opinión y esto ocurre, porque ahí caemos en lo mismo que hemos caído permanentemente con los partidos políticos en Colombia y son partidos donde los individuos tienen un peso muy superior a la colectividad. Entonces, todo este ejercicio que hizo el pacto histórico de democracia interna se puede ir abocado pues al abismo si no se respetan por lo menos sus propios estatutos. Entonces eso lo tienen que resolver entre las cabezas de los directorios, entre las cabezas de los partidos políticos y obviamente entendiendo que ellos representan a su militancia. Bueno, hay una teoría muy famosa de un sociólogo que es Robert Michels que habla de la ley de hierro de las oligarquías, que es que todas las organizaciones políticas tienden a convertirse en oligarquías. Este proceso, como dice Laura, digamos, era un intento por hacer el pacto histórico una estructura menos
oligárquica y más democrática. Generalmente esos intentos encuentran muchos tropiezos, ya que estamos viendo uno, al final va a terminar siendo una decisión de la oligarquía del partido quién es, y esto no es algo del pacto histórico únicamente, en otros partidos es igual, va a terminar siendo una persona, probablemente el jefe del partido político, explícita o implícitamente Gustavo Petro va a decir, oiga, esta es, y ahí va a llegar la discusión. Lo que sí es cierto es que la señora Corcho está en una situación comprometida porque pues, no participó en la consulta al Senado, otros precandidatos se bajaron a su aspiración presidencial y pues el acuerdo era... Claro, María José dijo, está bien, yo me bajo porque hay que decirlo. María José Pizarro tenía muchas posibilidades de tener una votación importante. No sé si ganar o no, eso nadie lo sabe, pero tener una votación muy importante en esa consulta. Ahora, también dice uno, sí, el segundo de la consulta es la cabeza del Senado, pero tan fácil que es decir eso cuando hay solo dos candidatos. Y lo complicado, Maritza, es si así esté en el primer lugar Corcho, en el quinto, en el sexto o en el tercero, en el que sea, pues va a correr la fila hacia atrás y los que están de ese lugar hacia abajo, pues no se van a sentir cómodos, por supuesto, porque les van a reducir su probabilidad de ser electos en el Congreso. Entonces, pues eso va a generar unas tensiones aunque esa muy cabeza fuertes. de lista, ese puesto uno, sí se había reservado para un acuerdo político en donde se decidieran esas eran las reglas de juego. Claro, pero eran reglas previas, o sea, los candidatos sabían con quién iban a jugar, o sea, sabían que del 2 para abajo empezaban a contar. O sea, cuando están las reglas previas no es tan complicado. Ya habían es que te las pongan a un puesto. Habían acordado correrse un puesto, no dos. Ya no, es que distinto. O es Carolina o es María José. Y la otra se queda fuera de la repartición de la torta. No van a lograr ser Carolina y María José. O sea, yo no sé cómo lo van a resolver. Yo creo que esto es una disputa interna. Ahora, de cierta manera me parece que es importante que estas disputas internas se resuelvan en democracia, porque eso sí sería una novedad. Y pues María José está en el equipo ganador. En todo caso, antes de la consulta del domingo, lo que se sabía es que la cabeza de lista iba a ser María José Pizarro. Lo que termina formando todo este caos y esta tormenta política dentro del pacto histórico es la declaración de Carolina Corcho que dice, por ser la segunda, yo me merezco la cabeza de lista. Pero ahora, en un acuerdo que hubo el 26 de septiembre, claro, al cual no entró Carolina Corcho, pues decían, María José Pizarro era la cabeza de lista. Es decir, por eso no es también Carolina Corcho poniéndole un poquito la dinamita. Yo creo que le está poniendo mucho la dinamita, pero además eso es una cosa evidente. La reunión en la que uno no fue es la reunión en la que se tomaron decisiones. Y pues si ella no estuvo en esas decisiones, tiene que asumir las consecuencias también políticas de las cosas. Y si sacó 600.000 votos, es decir, no es equiparable competir con una persona para una cosa específica a competir con una lista de 500 personas por una serie de puestos. Entonces esos 600.000 votos no son 600.000 votos que se le van a devolver al Senado, al pacto histórico, porque mucha gente, o sea, ahí hay duplicidad. Matemáticamente, ese argumento de Gustavo Bolívar se cae. De acuerdo. Una anotación final. Bueno, sí, no, está comparando peras con manzana la señora Corcho, pues comparando votos en una elección que era de 2 con una de 20. Y María José Pizarro está en el equipo ganador. Entiendo yo que eran muy pocos los candidatos de la lista que estaban apoyando a Corcho en su elección, su aspiración presidencial, y la gran mayoría estaban con Cepeda. Así que, vamos, en principio no diría... era la otra candidata, es decir, los que no votaban por Cepeda tenían la posibilidad de votar por ella. Algunos pocos, quizás despistados, votaron por Daniel Quintero. En principio esa aspiración yo no le veo mucho futuro, porque las mayorías del partido pues claramente están con Cepeda y con Pizarro, que estuvo con Cepeda. Hay temas apasionantes porque acá hay 3 personas que les encanta la política. Laura, muchísimas gracias. Julio, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 9 minutos. Hasta ahora nos vamos a enlazar con la FM de RCN Radio. Está Fernando Quijano, el director general del diario La República, con información económica. Las noticias económicas hoy están en el campo del dólar y en el campo de las remesas, 2 situaciones paralelas y familiares. La primera es que el dólar ajusta 2 meses, 8 semanas por debajo de los 4.000 pesos, lo cual se convierte en una muy buena noticia para los importadores y muy mala noticia para los exportadores. Para el próximo año los presupuestos van a estar en torno a los 4.100 pesos de mantenerse esta situación. Y lo otro es que se conoció la cifra de ingreso de remesas a la economía colombiana en los primeros 8 meses del año, y
los colombianos que viven al exterior han enviado más de 9.000 millones de dólares, lo que se convierte en una cifra que supera las ventas de petróleo, que son unos 8.000 millones, las ventas de café, que son unos 3.600 millones, y las ventas de carbón. Quiere decir eso que el pilar fundamental de ingreso de divisas de colombianos, que envían colombianos a varias ciudades, a varias regiones, a varios municipios, es el pilar de la economía. Mucho ojo con las remesas, que se van a convertir en una cifra de 13.000 millones de dólares y se van a convertir en el pilar fundamental de la economía. Para hoy el dólar se cotizará en 3.844, la libra de café en el mercado internacional está en $4 y el barril de petróleo ya ha vuelto a superar los $60, tanto en el WTI como en el Brent ya está por encima de los $60. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 19 minutos. Momento de revisar lo que se mueve en redes, en la web, producto de sus comentarios. 3 temas que generan conversación. Claro que la captura de alias El Viejo, pieza clave en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe. También la amenaza por parte del ELN a los funcionarios del CTI y la policía secuestrados en Arauca desde hace 5 meses. Y la selección femenina de fútbol que hoy enfrenta a Ecuador. Alias El Viejo, el enlace clave en la red que planeó el asesinato de Miguel Uribe, fue capturado luego de varios meses de seguimiento. Ustedes lo valoran y saben que fue un trabajo en equipo por parte del Ejército y del CTI. Gonzalo Botero dice: excelente noticia, felicitaciones a todos los que participaron en esa captura. Y el ELN amenazó con dejar en cautiverio a los funcionarios del CTI y de la Fiscalía de la Policía plagiados hace 5 meses. Claramente el rechazo es contundente. Connie Velázquez dice: denle libertad. Es mostrar acto de buena fe y respeto al prójimo. Tienen familia, hijos, mamás que los esperan. Y hay mucho apoyo a las jugadoras de la Selección Colombia que hoy se enfrentan a Ecuador en su camino al Mundial de Brasil. Pau Estoba dice: yo les veo perfil de ganadoras. Vamos por ese partido. Estamos muy pendientes de ustedes, de sus comentarios en nuestras redes todas, @noticiasrcn y nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana para ustedes, Mari. Luza, muchísimas gracias. A las 7 de la mañana, 21 minutos, nos enlazamos con la FM de RCN Radio y a esta hora escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Maritza, buenos días. Lo que tengo hoy no es una noticia, es un homenaje. Es un homenaje a un gran empresario colombiano que ha partido, José María Acevedo, 106 años, creador de Industrias ASEP, fundador de Industrias ASEP, el alma de Industrias ASEP. Recoge en su vida todas las grandes virtudes de los colombianos: trabajador, creativo, luchador, inspirador, activo. Así, don José María Acevedo incorporó en su ser todo lo que hace grande a Colombia y se fue después de 106 años y un legado ejemplar. A toda la familia de Industrias ASEP, a toda la familia de José María Acevedo, un abrazo desde aquí. ¡Qué gran hombre! Resaltamos su legado. Por personas como José María Acevedo, este país cada día ha podido seguir creciendo y cada día tiene un legado que nos anima a mirar con optimismo el futuro. Paz y gloria en su tumba. Hola, ¿qué tal? Que esas noticias con la gente buena de mi país, que es la gran mayoría. Les presento a Yomaira Garzón, es una belleza bogotana, ¿sí o no? Sí, señor. Llegué al municipio de Murillo hace 8 años. Claro, está en Murillo, Tolima, vende unos arándanos espectacular, arequipe con diferentes frutas, ¿no? Sí, señor, con arándano, con uchúa y con mora de nuestra región. Qué belleza, para que vengan a Murillo. Nos vamos en este momento para Jamundí, Valle del Cauca, con un reportero ciudadano y ya seguimos con Yomaira. Yo no me quedo callado, yo denuncio. Estación de transferencia de basuras en Palma Seca, en la zona de Rosso, Valle del Cauca. La contaminación ambiental de basuras, y no solamente eso, en todas las partes. No las recogen, las dejan tiradas, llevan mucho tiempo y el impacto ambiental es muy, muy bravo. Ahí está, para que las autoridades de Jamundí actúen.
Yomaira, querida, con este negocio tan bello, y ella se vino con su niña pequeñita, está por allí ayudándole, pero se ganó un reconocimiento, ¿no? Sí, señor, me lo entregó Cortolima y vamos a seguir para adelante, trabajando sí. por nuestro municipio. Cuando vengan aquí a Murillo, visiten a Yomaira y sus productos, el café delicioso y el arequipe inigualable. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, Yomaira, no se quede callada. Denuncie. Claro que sí, vuelvo con ustedes. Feliz día. Gracias a Felipe, ya son las 7:24 de la mañana y mucha atención a esto que está sucediendo en Bucaramanga. Varios usuarios de la nueva EPS, entidad intervenida por el Estado, se encadenaron en la entrada de la entidad protestando porque hace varios meses, como lo hemos venido denunciando aquí en Noticias RCN, no reciben sus medicamentos. Aseguran que sus tratamientos y por ende su salud están en grave riesgo. 7 de la mañana, 24 minutos, y escuchen esto porque se confirmó hace pocos minutos la fuga de otro preso, esta vez en Medellín. Veníamos hablándoles de la fuga de alias El Diablo, de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Pues este estaba en la cárcel El Pedregal y estaba asistiendo a una cita médica, eso sí, bajo custodia de funcionarios del IMPEC. Mafe, ¿qué fue lo que pasó y quién es este delincuente? Mari, televidentes, pues mire, Noticias RCN ha podido establecer que se trata de Kevin Pérez Cano. No estamos hablando de cualquier criminal, estamos hablando de una persona condenada a 23 años de cárcel por delitos tan graves como homicidio y porte ilegal de armas. Este hecho habría sido registrado por funcionarios del IMPEC de Medellín cerca de las 4 de la mañana de este día y habría ocurrido en el Hospital La María de esta ciudad. Adicionalmente, hemos podido establecer que dicha fuga se habría presentado por una ventana mientras estaba custodiado, al parecer, por funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario. Hasta el momento el instituto no se ha pronunciado por este hecho. Sin embargo, como usted lo mencionaba, se trata de una fuga, otra más, registrada durante los últimos días, que se suma a la fuga de una de las cárceles de máxima seguridad de nuestro país, como la de alias El Diablo. Por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Isa, regreso con usted que tiene más noticias. Increíble, Mafe, pues gracias, lo desarrollaremos en nuestras próximas emisiones, en la de la app que comienza también a las 10 de la mañana. Son las 7:25, miren, Paula Andrea Quintana tenía 30 años cuando su pareja la asesinó el pasado 7 de septiembre. Esto ocurrió en el sur de Bogotá. Pues miren, el hombre fue detenido y esto gracias al apoyo de toda la comunidad, información que entregó la ciudadanía. Jason, usted nos tiene más detalles, adelante. Mire, compañeras, este presunto feminicida fue trasladado a la ciudad de Bogotá. Se le realizaron todas las audiencias. Allí pues está acusado del delito de feminicidio, también de acceso carnal violento. Y han confirmado las autoridades que tenía también antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar. En medio de las audiencias, este hombre no aceptó los cargos y permanece en prisión mientras se adelanta todo su juicio, allí todo este tema judicial. Bueno, lo que ha mostrado la familia y lo que menciona la familia es que espera que se haga justicia en este caso. Veamos el informe. Luego de un mes de búsqueda e intenso dolor para la familia de Paula Andrea Quintana, de 30 años, fue capturado en el departamento de Santander el presunto autor de su feminicidio, hombre con quien compartió una relación sentimental. Y el 7 de septiembre, día de su cumpleaños, la asesinó en su vivienda y además le prendió fuego. Porque me amenazó a mí con lágrimas de sangre. Si no era para él, no era para nadie. Siempre él me lo dijo a mí una vez y se lo decía a ella. Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos como recompensa por información que en su efecto fue recibida para ubicar al hombre. Durante el año van 17 personas capturadas por el delito de feminicidio en Bogotá. Mire, y otra de las historias que les vamos a contar a continuación es lo que ocurrió ayer en la localidad de Suba y fue el rescate de una bebé de 10 meses y de su mamá que habían caído allí al río Bogotá. Aparentemente la mujer se lanzó con la bebé y afortunadamente la comunidad y la policía que estaba en el sector lograron rescatarlas. Una bebé de 10 meses y su mamá fueron rescatadas por la policía y la comunidad de la localidad de Suba del río Bogotá.
La mujer segundos antes se lanzó junto a su hija a la vista de varios ciudadanos que registraron el angustioso momento. Sin pensarlo, sin dudarlo, nuestros dos hombres saltan, exponiendo su vida para salvarla a esta menor y a su señora madre, las cuales se encuentran fuera de peligro y recuperándose satisfactoriamente. Los habitantes del sector, como pudieron, se acercaron a la orilla del río y junto a los uniformados rescataron primero a la bebé y posteriormente a su mamá. Avanza el proceso de investigación para determinar las causas de los hechos, mientras las dos están estables en un centro médico. Qué noticia tan dolorosa, pero por lo menos sobrevivió esta bebé, sobrevivió su mamá. Vamos a desarrollarla también. 7:28. Vamos terminando la emisión, pero antes de despedirnos, Mari, las tenemos ahí detrás también. Queremos dejarles las imágenes del huracán Melissa, que según su trayectoria hoy tocará tierra en la isla de Jamaica entre las 10 y las 12 de la mañana en hora local de Colombia. Melissa está a unos 185 kilómetros de Kingston, que es la capital de Jamaica, y según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que cruce el oriente de Cuba en la noche. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestra app del canal RCN, que la descargan gratuitamente porque a las 10 de la mañana comenzamos emisión y estaremos pendientes del desarrollo de Melissa en vivo. A ustedes gracias por acompañarnos, tengan un feliz martes y los dejamos a todos con los muchachos de Mañana Express. Abrazo para todos.